Muy buenos días, queridos amigos. Estamos ahora en el principio del mes de octubre. Es un mes que casi nos lleva, de hecho, nos lleva al tercer tercio de este año 2020. Y yo quiero comentar con ustedes esta escritura que está en el libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, en donde nuevamente Dios, en este tiempo de silencio espiritual de la palabra de Dios, 400 años pasaron antes de que Dios volviera a hablar en el Nuevo Testamento a través del Señor Jesús. Y quiero decirles que este mensaje, como es el último a su pueblo escogido, tiene recomendaciones muy importantes que hoy vamos a retomar nosotros. Capítulo 2 del libro de Malaquías dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Estoy viendo que si leo de manera continua los versículos, perdemos un poco el enfoque y la explicación. Por eso me voy a ir ahora verso a verso y tratando de interpretar estos pasajes a nuestros días, a nuestro tiempo, a nuestra vida. Primero, ¿por qué estamos hablando del libro de Malaquías? Porque hemos estado hablando de todo lo que significa esta rebelión de Israel y este continuo querer seguir el pacto de Dios y no lograrlo, porque siempre terminaban haciendo lo que no era correcto delante de Dios. Y por eso Jesús, 400 años después, les dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí hablan los sacerdotes, y curiosamente en el libro de Apocalipsis 1:6, él nos nombra sacerdotes, así que nos está hablando a nosotros y nos dice esta palabra que es nuestro mandamiento también, no por ser del Antiguo Testamento. Acuérdense que Jesús vino a cumplir toda la ley, lo que nosotros no podíamos hacer, pero ahora en una dispensación diferente, porque estamos en la dispensación de la gracia, o sea, del favor inmerecido y del perdón ilimitado. Esa es realmente nuestra condición en ventaja con el pueblo de Israel. Sin embargo, el mandamiento es el mismo. Dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Qué significa el oír? El oír no es solamente escuchar como ustedes están escuchando lo que yo estoy leyendo. Oír es poner atento el corazón y disponerlo para la obediencia. Por eso dice: si no decides de corazón, no habla de tu mente aquí, sino de tu corazón, dar gloria a mi nombre, o sea, hacer grande y famoso mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros. Y ustedes saben perfectamente que Dios lo que quiere y lo que ama, lo castiga. Dice: el hijo que ama, el padre que ama a su hijo, lo reprende y lo castiga. Por eso dice: enviaré maldición y maldeciré vuestras bendiciones. O sea, sin duda que Israel había recibido, como nosotros en nuestra vida, una multitud de bendiciones, pero el Señor dice: voy a maldecir vuestras bendiciones. Y aún dice: las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Volvemos al mismo tiempo. La decisión de oír y de pasar por nuestra mente la palabra tiene que ir directamente a nuestro corazón, si no, no tiene sentido lo que oímos, si no realmente lo pasamos por ese tamiz en donde dice aquí decidido de corazón, porque cuando nos enfrentamos al mandamiento, nosotros tenemos que mostrar una decisión con respecto a él, si de corazón lo hemos de seguir o si lo hemos de desobedecer. Entonces, acuérdense, hay una cuestión de oír, hay otra cosa de conocer, pero sin duda el corazón es el que va a decidir
finalmente cuál va a ser el camino que nosotros vamos a tomar. Y Jesús está, porque Él es parte de la profecía de Malaquías, no es parte, es toda la profecía de Malaquías, porque Él es el que habla a través de Malaquías. Jesús está diciendo, tienes que decidir, finalmente sacerdotes de mi pueblo, tienen que decidir si me han de escuchar no solamente con su oído físico, sino con su corazón. Entonces aquí está lo importante para ti y para mí el día de hoy. Vamos a decidir de todo corazón, o en el corazón, más bien dicho, obedecer o no obedecer el mandamiento que el Señor nos ha dado. He aquí, dice Dios, yo les daré la sementera y os echaré al rostro estiércol. Perdón, voy a volver a leer. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Ustedes van a decir, qué duro habla el Señor, pero habiendo bregado con este pueblo durante tanto tiempo, entonces, hablando ya en el capítulo anterior del día de ayer, cómo ellos habían hecho que sus sacrificios fueran defectuosos y lo traían a Dios como ofrenda, y Él dice, voy a recibir esto, si ni siquiera se la llevas a tu príncipe, la va a aceptar. Entonces, ¿para qué simulas o para qué haces cosas que aparenten ser en ofrenda para mí si no las estás haciendo de nuevo con el corazón? Así que por eso habla de arrojar el estiércol de los animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué habla de Leví? Porque era la generación de sacerdotes que iban a llevar a cabo todo este ejercicio de intermediación entre Dios y el pueblo, porque Dios no trataba directamente con el pueblo. Ahora sí lo hace así a través de Jesucristo y la iglesia, porque ahora somos su cuerpo. Pero en aquellos días, los sacerdotes únicos que podían ministrar esa intermediación eran los descendientes de la tribu de Leví, con la cual ellos hicieron pacto. Dice el verso 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Analicemos estos 3 versículos que nos habla de la vida y la paz que traen el pacto con Dios. Sin duda, aquí nuestra tarea como sacerdotes no es ministrar ni oficiar puramente una intermediación, sino convertirnos en verdaderos voceros, pero no solamente voceros, sino en verdadero ejemplo, porque dice que no se halló iniquidad en sus labios, y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Y qué es eso de hacer apartar de la iniquidad a muchos? Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros somos el elemento que va a hacer que personas puedan apartarse de sus caminos y volver su rostro hacia Dios. Pero esto no se va a conseguir si nosotros solamente simulamos ser sacerdotes, sino realmente aceptamos la palabra de que Él nos convirtió reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar el reino en la tierra, y sacerdotes para ministrar a aquellos cuyos pensamientos son de iniquidad, y sus actuaciones, a ellos son a los que nosotros debemos dar ejemplo para separar y convertirnos, como dice aquí, en mensajeros del Señor Jesús.
Dice el verso 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos, el mal testimonio está reflejado aquí, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Aquí está la reprensión a Leví, pero también está la posible reprensión a nosotros por no estar reflexionando sobre lo que nos decía Ageo en la palabra anterior que leímos del profeta, cuando decía el Señor a través de él, mirad vuestros caminos, y esto es la reflexión diaria en donde nosotros tenemos que quitar toda simulación de nuestra vida y ser transparentes. Dice, prevaricó Judá y en Israel, voy al 10, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí habla de la igualdad de todos los seres humanos y la deslealtad con la que nos comportamos en cuanto a la palabra, a la obediencia y al ejemplo y testimonio. Dice entonces, ahora sí, el verso 10, el 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con su hija, con hija de Dios extraño. ¿Quién lo había hecho esto? Judá. Y dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, el que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez dice, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, Dios nos está hablando, y con esto vamos a concluir, de cómo nuestras ofrendas pueden ser verdaderamente inútiles cuando no son ofrecidas con el espíritu de realmente agradar a Dios y darle lo mejor que nosotros tenemos. Ayer hablábamos un poco acerca de esto, que Dios quiere lo primero, que Dios quiere ser el primero en todas las cosas, el primero en nuestros pensamientos, el primero en nuestras ofrendas, el primero en todo lo que tengamos que darle al Señor. Pero fundamentalmente a Él no le interesa, porque Él es el dueño del oro y la plata. Lo que más le interesa es nuestro corazón, porque es desde ahí donde emana la vida, y es desde nuestro corazón y la decisión que tome para servir o no servir a Dios. Es nuestro testimonio lo que va a servir que muchos sean apartados del mal cuando los prediquemos la palabra. Es la razón de nuestra vida, y por eso hoy estamos estudiando acerca de esta última reprensión en el último libro del Antiguo Testamento, después de esos 400 años de silencio, cuando nació el sol de justicia y en sus alas trajo la salvación. Que Dios les bendiga, hermanos que escuchan este video, y que podamos estar juntos el día de mañana y establecer de qué cosas nosotros debemos tener cuidado. Primero, de guardar el pacto, y segundo, de decidir en nuestro corazón la obediencia. Que el Señor les guarde y le bendiga, y estaremos aquí el día de mañana muy felices de poder compartir contigo.